Refugio de la Cultura en este sábado lluvioso. Les recuerdo que Osvaldo Quiroga va a estar en comunicación con nosotros a partir de las 17 horas a través de la transmisión de Radio América para hablarnos de sus observaciones en torno al 12º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. También aprovecho para recordarles, nuestro teléfono es el 777-1190, donde ustedes se pueden comunicar para dejar mensajes, y aprovecho también esta oportunidad para señalar dos cosas. En primer lugar, que me gustaría muchísimo conocer sus opiniones sobre el suplemento Artes y Cultura que publica El Cronista. Me refiero, por supuesto, al del viernes pasado. Y por otro lado, hacerle llegar a Gregorio Klimovsky nuestra felicitación. Gregorio Klimovsky ha estado muchas veces en el refugio. Nuestra felicitación por el Conex de Brillantes que se le ha otorgado como personalidad más importante de la década, del año 1986 hasta hoy, en lo que llamaríamos la disciplina de las humanidades. Y para mí es realmente una fiesta empezar este bloque, porque es el bloque que tiene que ver más con lo que yo llamaría mi amor en la profesión, que es el teatro. Y estamos acompañados nuevamente por Ana Durán, por la crítica Ana Durán. Estamos con tres figuras sobresalientes del teatro argentino: Jorge Petraglia, Tato Pavlovsky y Miguel Gerberov. ¿Cómo están? ¿Bien? Es como encontrarse con la vanguardia del 60 toda junta, ¿no? ¿O no? Del 60. Exactamente, pero que realmente una maravilla absoluta pensar, bueno, en la posibilidad de tener aquí a Jorge Petraglia, el director de nuestra primera versión de Esperando a Godot, ¿no es cierto? Sí. Allá en el año 1956, versión memorable. No lo hubiera visto al señor Petraglia, era médico, no hubiera hecho tal vez teatro. Exactamente, eso por lo menos es lo que dice Tato Pavlovsky en un libro fantástico que se llama La ética del cuerpo, publicado por Ediciones Babilonia. Y bueno, Tato Pavlovsky, historia viva del teatro nacional desde la década del 60 hasta hoy, autor de piezas memorables como estoy pensando en El señor Galíndez, estoy pensando en Paso de Dos y en Globos Rojos, y Miguel Gerberov, uno de los grandes actores y directores actualmente, además uno de los también grandes beckettianos, ¿no es cierto? Tiene ya en su haber unos 6 o 7 estrenos de piezas de Beckett en la Argentina, y además al frente de una estupenda versión de un texto de Coppi, ¿no es cierto?, de Las Cuatro Gemelas. Quería preguntarle a Jorge Petraglia cómo hizo para encarnar ese papel tan difícil, tan complejo, y que lo hace, yo creo que es uno de los trabajos mejores de toda tu carrera, Jorge. No sé si estás de acuerdo, o por lo menos hay gente que te lo ha dicho también, que es el papel de Emmanuel Kant senil, Emmanuel Kant agonizante, en Los últimos días de Emmanuel Kant, contados por Hoffman, la pieza de Alfonso Sastre en el Teatro San Martín. Bueno, yo no sé si es uno de los mejores papeles que he hecho en mi vida, porque no soy consciente en absoluto de qué es lo que estoy haciendo. Y lo que estoy componiendo no es precisamente la figura del filósofo Kant, que ya en este periodo de su vida es como que eso ha quedado en el pasado. Inclusive ni siquiera reconoce textos propios que le recitan los demás. Es decir, que lo que yo he tratado de componer es justamente un ser humano que ha vuelto a la infancia, que ese es el estado de este personaje en este momento, ¿no? Mezclado a la vez con la angustia del sentimiento de la muerte y del misterio también. Y de ¿no? reconocer su decadencia y ser consciente, además, de que ya está en su última etapa, que inclusive en algún momento dice... tampoco yo quiero llegar a abril, que es la fecha de su próximo cumpleaños, ¿no? Es decir, que ya está... Yo creo que la tragedia justamente de esta pieza de Sastre es mostrarnos la decadencia, el final, la senectud y la muerte de una de las mentes más brillantes de la humanidad. Todo esto contado desde la perspectiva... Eso yo creo que es el principal hallazgo de Sastre, el haber corporizado
en los muñecos y en los inventos y en las criaturas, los personajes. Las criaturas mecánicas. Exacto, los autómatas. Los autómatas de Hoffmann, todas las alucinaciones de Kant. ¿No? Realmente una puesta en escena muy jugada, absolutamente ambiciosa por parte de Juan Carlos Gené. Sin duda, sí. Y además, Petraglia, yo insisto, uno de los mejores trabajos de tu carrera, realmente memorable y muy, muy complejo, un trabajo complejísimo y rodeado por otros excelentes actores. Estoy pensando en Alberto Segado, estoy pensando en Graciela Araujo, en Francisco Cocuzza y otros Onofre grandes. Lovero. Onofre Lovero, por supuesto, cómo olvidar a Onofre Lovero. Ahora, el tema de la decadencia vincula, pero de otra manera, la pieza de Alfonso Sastre con la de Rojos Globos Rojos, de Tato Pavlovsky, la pieza que Tato vos actuás y has escrito, ¿no es cierto? Sí. Que actualmente se ofrece en el Teatro Babilonia. Me habían dicho que terminaba ahora, pero no, vamos sigue. a hacer Ajá. todo noviembre. Digamos, ¿cómo enfoca el tema de la decadencia? Bueno, muy concretamente es un hombre que tiene un estilo de decadencia, pero es un hombre que por la edad lucha contra la edad, la decadencia, la muerte, la vejez, el deterioro, pero tiene pasión. La sensación de que se apasiona con la vida y que tiene un lugar en la resistencia, en el poder seguir luchando todos los días diciendo las mismas cosas, sino cambiando de un día para el otro, en el no privatizarse ni la alegría ni la pasión, que es lo que mantiene vivo. Entonces, sencillamente es una mezcla de decadencia biológica y de pasión juvenil que hace tal vez el atractivo de este personaje, por lo menos para mí como actor, ¿no? Y yo sé ya, porque pude leerla, hay una nueva pieza, pieza que se está ensayando, una pieza que se llama Poroto, subjetivamente Poroto, pero no se refiere al poroto con el que uno usa para jugar al truco, sino... Es más misterioso, el poroto se llamaba mi padre. Y además, bueno, durante la pieza Rojos Globos Rojos vos estás constantemente hablando con, bueno, el cholo y a veces el poroto también aparece, ¿no? Puede ser, no me di cuenta de eso. Pero bueno, sí estoy dirigiendo con Brisky, mejor dicho, no, está dirigiendo él, estamos empezando a hablar y seguramente el año que viene la vamos a poner. Es muy, muy complicada porque no es un texto teatral, viste que es un texto, podría ser un cuento, pero cuando lo escribía siempre tenía la imagen de ese monstruo, un actor irlandés que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Patrick McGee. Patrick McGee. No, el otro, ahora te digo, que viene en Lincoln Center en el 88, creo que hace teatro, y en Nueva York, que hacía Malone muere, El Innombrable y Murphy, que son 3 novelas de Beckett, extraía y hacía monólogos. Y yo nunca vi una cosa tan impresionante. Un poco de él me di cuenta que uno puede extraer a veces textos que no son teatrales, un drama, ¿no? Sí, claro. McGovern se llama. Y Tato Pavlovsky, este texto de Poroto ya lo podemos leer. O sea, de lo que vaya a pasar con el texto en la puesta no podemos saber nada, pero sí ya se puede leer porque se presenta el viernes que viene en Calibán, en México, 1428. Es el teatro de Norman Brisky. Es un teatro experimental donde se presentaría entonces el texto el próximo viernes. A las 9 a las 21 horas, y va a estar Dubati. Sí, bueno, ¿cómo no voy a estar ahí si me considero como diría Cortázar, el perseguidor de Eduardo Pavlovsky, ¿no? Miguel Gerberov, en tu caso, trabajando en la piel de Pozzo, de uno de los personajes también muy complejos de Esperando a Godot, la obra que dirige Leonor Manso en La Trastienda. Y por otro lado, acabas de estrenar una pieza de Coppi, como decíamos antes, Las Cuatro Gemelas, que tanto Ana Durán como yo vimos en Ave Porco. ¿Por qué elegiste la pieza de Coppi? Mira, fue un proyecto no buscado por mí, sino que Facundo Ramírez había visto una versión de La Belle en París y se quedó fascinado con la obra. Me la entregó, yo no la entendí para nada. Me llegó la obra y dije, esto no se puede hacer. Es una metáfora muy corta, es una obra muy breve, es casi esquemática. Y la empecé a leer y dije, no la leo más hasta que no tenga el elenco que armé con María Ibarreta, Jean-François Casanova, el propio Facundo y Laura Córdoba. Y ellos fueron como revelando la pieza y
fue como provocándome la imaginación, y la pieza se iba abriendo misteriosamente a medida que yo inventaba cosas relacionadas con el thriller americano, con el film noir francés. Empezaron como a funcionar una serie de coordenadas que fueron enriqueciendo la primera lectura que yo tenía de la pieza, ¿no? Y siguiendo con el tema de la decadencia que veníamos hablando, de alguna manera muestra, digamos, la decadencia de la sociedad, o cómo vos viste, Mirá, cómo llegaste. En principio, la primera interpretación de la pieza es que es como un gran juego de parodias que se van superponiendo unas con las otras. La primera parodia, la primera referencia paródica que hay es a Las criadas de Jean Genet. Después aparecen mundos de Pinter, mundos del propio Beckett también, digamos que se van como en una caja china, en vez de abriendo, superponiéndose. Entonces la metáfora, que al principio parece corta, se va ensanchando cada vez más, y da lugar para que imaginariamente uno se coloque también en la decadencia, también en las vicisitudes del ejercicio del poder y todo este tipo de cosas. Y asumís unos cuantos riesgos, por ejemplo, que Jean-François Casanova es la primera vez que trabaja con Sí, texto. pero lo que pasa con Jean es que yo lo había visto muchas veces en Caviar y me parecía que era un actor que no hablaba, pero eso no tiene ninguna importancia. Y además lo hace muy bien. Se habla, lo hace muy ¿no? bien. Él lo hace muy bien, es la Está primera muy vez bien. que él habla en teatro. ¿no es Vos cierto? sabés que nos fijamos en viejas imágenes de Gloria Swanson, de todas las divas del cine americano de fines de los 40, mediados del 50. Él hizo el vestuario además de la pieza, y fue como que fue calzando poco a poco, y tiene una gran fluidez actuando. Y otro punto que por ahí comparten con Eduardo Pavlovsky es el tema del lugar, ¿no? El sitio, Ave Porco, son como lugares marginales, y sin embargo, digamos, se abre a un montón de gente que hasta ahora no había accedido por ahí a esos sitios. Yo ¿no? creo ¿Es un que riesgo esto también? parece ser que en Copy fue muy frecuente. A mí me decía un bailarín que fue a ver el otro día Las Gemelas, que había visto la versión que la Belli estrenó en París, que no fue en ningún circuito oficial, sino en una especie de disco, medio retirada de los lugares que se suele frecuentar en la cultura, ¿no? Con un lugar de espejos atrás, etcétera, etcétera. Y decía, bueno, el ámbito no es igual, porque el otro era mucho más grande, pero es, digamos, la intención. Yo no creo que Copy funcione igual en un lugar como Ave Porco que en el San Martín, como cuando se hizo La visita inoportuna. Son dos calidades diferentes de pieza. La otra es una pieza mucho más armada, es casi su obra última, ¿no? Pero me parece que es como parte de la contracultura, ¿no? Parte de lo que decía Tato recién, hablando del personaje de Globos Rojos, ¿cómo es? También los títulos que ponen. Y costó poner ese título, sí. Costó mucho tiempo. Digo yo, es como una forma también de resistir a mecanismos de la cultura asfixiante, colocarse en una zona en donde todo es más armónico, ¿no? Y las reacciones de la gente son variadísimas, No las he podido ver porque yo he visto los tres primeros preestrenos y el estreno, no le he vuelto a verlo. Silvia de Flores dice, ver a Pavlovsky en el teatro y por televisión es un placer irrepetible. Me gusta sobre todo cuando improvisa, dice Silvia de Flores. Y Pablo de Caseros coincide conmigo en que la composición de Jorge Petraglia lo conmovió profundamente. Quería preguntarte, ¿podemos describir, Miguel Gerberov, en 2 o 3 palabras, cuál es la historia o el motivo que desarrolla Las Cuatro Gemelas? Son 2 parejas de hermanas, gemelas que en realidad no se parecen para nada, o sea, de gemelas no tienen nada, lo cual le da una carga siniestra a este componente, y que se viven asesinando y resucitando permanentemente, ¿no? ¿No es una suerte de parodia también de lo que llamamos el thriller, o una parodia de la mafia y de la tragedia de sangre, ¿no es cierto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es como que el hecho de matar es más importante que la muerte en sí, ¿no? El hecho de matar es lo que implica como el escape de una supuesta libertad, y la muerte es como una contingencia a este caso, ¿no? Que uno lo ve en el film negro, sobre todo, toda esa gente encadenada alrededor de la muerte, que en el acto de matar es como si se liberara, ¿no? Acá está mucho más comprometido porque se repite 11 veces, ¿no? 11 eran nada más, porque yo conté como 20, pero no, evidentemente se me fueron. Son 11. Ajá. Son 11. Porque es una cadena increíblemente rápida, veloz, de asesinatos y de resurrecciones. Y porque sí a veces, ¿no? Por errores, por malos entendidos,
por disgustos propios de una situación banal, ocurre imprevistamente una muerte. Y aparece la droga en forma muy, muy explícita, ¿no? Sí, yo creo que es como tangencial este asunto, esta mirada de la droga. Estas mujeres que asaltan bancos en Las Vegas, que asaltan bancos en Suiza, que asaltan, que viven del asalto, es normal que vivan en ese mundo del outsider que es propio de la droga y todo este tipo de cosas. Jorge Petraglia, quería preguntarte cómo hiciste para asumir un personaje tan complicado, un personaje tan negro, un personaje tan oscuro, ¿no? Sin temor, digamos, No, es que justamente tenía muchísimo temor antes de encararlo. De alguna manera es anticipar el futuro, porque lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? En la vida. Pero afortunadamente en el periodo de ensayos, que fueron 3 meses muy, muy exhaustivos, trabajábamos todos los días de la semana menos los lunes, y entre 4 y 6 horas, con la guía invalorable de Gené, por supuesto, me fui dando cuenta que era todo lo contrario, que toda la carga que yo ponía en alcanzar ese estado del hombre moribundo y mortal, como que termina lógicamente muriendo, me servía un poco de catarsis. Entonces termino la función lo más fresco y lo más pancho. Todo lo contrario del espectador, que queda conmovido y tiene que ir a tomarse un café para ver si se reanima. Porque, bueno, eso espero que ocurra. Sí, es que realmente ocurre. Ahora, Jorge Petraglia, salvo por el trabajo que hiciste dirigiendo a Gerardo Romano hace muy poco, ¿no es cierto? En uno de los monólogos de A Corazón Abierto, no continuaste trabajando en la línea de dirección. Es como que te has reservado para la actuación. Exactamente. Hace 10 años que no dirijo, que no tengo más ganas de ocuparme de todo. ¿Y por qué? Me ocupo de mi papelito y que el director se ocupe de todo lo demás. Ahora, vos te das cuenta que nos estás privando de excelentes direcciones. Pues yo recuerdo La Numancia, por ejemplo, que se hizo en Córdoba y después se trajo a Buenos Aires. O, bueno, no pude ver Esperando a Godot, pero se habla muy, pero muy bien de aquella versión, ¿no? Una versión y tantas... de Santa Juana, de Bernard Shaw, que hacías el Delfín también. Con Delia Garcés. Una maravilla. Y bueno, y tantas otras direcciones. Es decir, que la dirección ya no... Pero, ¿sabes? Pareciera que antes a mí se me consideraba fundamentalmente como director. Y afortunadamente ahora me están considerando como actor. Entonces he hecho Madera de Reyes hace 2 años y estoy haciendo ahora Los Últimos Días de Kant. Están descubriendo. Y el Don Fausto también, ¿no? Y el Don Fausto, sí, un año y medio. ¿Dirigiste en el 62, dirigiste El Cuidador o actuabas? Ambas cosas. Dirigiste también. Sí. Mira, los 3 orgullos fundamentales que yo tengo en mi carrera es haber dado a conocer a Beckett, a Pinter y a Griselda Gámbaro. No es poco. Por supuesto, con la versión del Desatino. Allá en el Ese año, fue la primera vez, sí. En el año 65, ¿no? 65, sí, en el Litela, cuando empezaba el Litela. Volviendo al tema por ahí de cómo construiste el personaje, hablando sobre Luisa Beil, vos me decías que a determinados años de profesionalismo uno ya no utiliza técnicas. Vos tampoco ya utilizás técnicas de actuación tipo memoria emotiva o el método de las acciones físicas. Trato de me sirve muchísimo, fíjate, la barcarola de los cuentos de Hoffman con que empieza el espectáculo, para entrar en clima y parto de ahí. De ningún tipo de método. Al principio de los ensayos me acordé mucho del fin de mi abuela paterna, que falleció de Parkinson. Y muchas de las conductas del personaje surgieron de ahí. Pero no tengo una... De acuerdo. Reglamentación fija así para trabajar. Raúl de Palermo dice que le dice a Pavlovsky que le agradece su talento y recuerda una obra de Ionesco que hizo hace años, el cuadro de Ionesco. Recuerdo esa obra como algo con mucha libertad y mucho talento. Yo recuerdo atendiendo al señor Sloan. La dirección de Alberto Ure allá por el año 68, exactamente.
Y Sara de Wilde le dice a Gerberov que recuerda sus puestas de Beckett muy nítidamente y lo felicita. Nos quedan muy poquitos minutos, sería bueno que vayamos redondeando en lo que están haciendo actualmente, digamos, más allá de sus trayectorias realmente intensas y muy productivas. Jorge Petraglia, entonces podemos verte al frente del elenco de los últimos días de Manuel Kant. Exactamente, en el San Martín. Estamos de miércoles a domingo a las 21:30 los días de semana y los domingos a las 20. Con una dirección un tanto barroca, pero realmente muy elaborada, muy compleja, de Juan Carlos Gené. En la sala Martín Coronado. Martín Coronado. Tato Pavlovsky, en tu caso vamos a poder verte en la presentación del libro el próximo viernes 15 en el Teatro Calibán. ¿Y hasta cuándo se puede ver Rojos Globos Rojos? Todo noviembre en el Babilonia. Guardia Vieja 3360. 3360 con Susana Evans, Elviro Neto y la dirección de Correa Margulis, la música de Martín Pavlovsky. Exactamente. Y pronto empiezan los ensayos de Poroto, tu última obra, dirigido por Norman Brisky, quien te dirigió ya en Galíndez, en una versión de Galíndez. Potestad en el comienzo. Exactamente, una versión de Galíndez interesantísima que se repuso en Babilonia en el año pasado, en el año 95. Y Miguel Gerberov, dos piezas en cartel, ¿no es cierto? Es decir, como actor. Como actor en Esperando a Godot, La Trastienda, viernes, sábado, domingo y lunes. Y Las Cuatro Gemelas en Ave Porco, Corrientes 1980, los viernes y los sábados por ahora. Le decimos a la gente que no se asuste, ¿no? De ir a ver, sobre todo por el chanchito con alas que está volando en la entrada, ¿no? Que uno dice, ¿qué es esto? ¿Dónde me estoy metiendo? Pero no hay que, al contrario. Es un lugar muy divertido, además, después de ver la función, si se quieren, pueden quedar a bailar y tomar algo. Me parece bárbaro el lugar. Sí, a mí también, coincido. Muchas gracias, Ana Durán. Y seguimos en unos poquitos minutos con el último bloque de la transmisión a la vez radial y televisiva del Refugio de la Cultura, el programa de Osvaldo Quiroga.